RadioTV.mx presentó. Querida afición taurina, muy buenas noches tengan todos ustedes. Esperamos hayan tenido una espléndida Navidad y un muy feliz año nuevo que deseamos tengan este 2019. Obviamente nuestro programa último del año queremos hacer un especial y creo que no hay más introducción que la que tengo a nuestras o a mis espaldas. ¿Y por qué? Porque yo recuerdo por allá en los años 50, años 57, don José Jiménez Latapí decía que el último resquicio de decencia que había en el espectáculo taurino, el único lugar, incluso él decía, después de la capilla, claro está, sagrado, era evidentemente la enfermería. Porque esos ángeles de batas blancas eran capaces de lidiar o de llevar a cabo otra corrida, otro enfrentamiento paralelo, el toro y el torero, con la muerte. Y en este año tan complicado, en este año taurinamente tan difícil, pues hemos llevado la satisfacción de saber que vio luz un nuevo libro taurino, y un nuevo libro taurino que ya hace muchos años se clamaba realmente porque existiera, y es el que complementa una tremenda historia, dando precisamente los antecedentes, los datos históricos, pero adentrándonos al tema técnico, ustedes lo ven aquí atrás, de la cirugía taurina. Este programa estará dedicado a los doctores, a los médicos de plaza, a ese palco que nunca debe faltar en ninguna instalación que dé corridas y de que espectáculos de toros. Así que hoy tendremos un invitado muy especial en este taurinísimo de Año Nuevo, prácticamente en este 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Vamos a tener nuestro programa en donde esperamos la participación de todos ustedes. Miriam Cardona, la sonrisa de este programa, muy bienvenida. ¿Qué tal, Luis Eduardo? Muy buenas noches, espero hayas tenido grandes fiestas navideñas. Y bueno, en el agonizante 2018 creo que siempre es importante abordar temas de trascendencia que forman parte del espectáculo taurino, y de qué manera la medicina taurina creo que es algo relevante, que hoy en Taurinísimo le rendimos de alguna manera un tributo a esos héroes anónimos que se encuentran incluso en los contraburladeros, aguardando el momento que nunca uno quiere, pero desde el momento que un ser humano se juega la vida frente a un toro puede ocurrir pues cualquier desgracia, algún percance, una cornada, y ellos siempre están ahí, con esa gran afición que les caracteriza, pero aunado a ello con esa voluntad, esa ilusión, ese espíritu de servicio, ese deseo de salvar vidas, y ese motivo por el cual nosotros hoy queremos rendirle ese tributo a los médicos de plaza, a quienes de alguna manera también forman parte del espectáculo taurino de una manera trascendental, porque el hecho de salvar vidas, señores, creo que no cualquiera puede presumirlo, no cualquiera puede agradecerle también a Dios la oportunidad que le brinda, ya sea con sus manos, con su talento, con su, pues en este caso, sabiduría, al momento de intervenir en segundos muy breves, donde ellos tienen la oportunidad de actuar, de lidiar a la muerte de una manera frontal, y muchas de las veces salvar de las garras de la muerte a los que se enfrentan al toro, ya sea toreros, ya sea subalternos, ya sea incluso monosabios, toda la gente involucrada en el espectáculo taurino, Luis Eduardo. Así es que hoy nos da muchísimo gusto recibir en el estudio de Taurinísimo a un médico de plaza, a alguien que es aficionado a los toros, aunado a esa ilusión, voluntad y espíritu de servicio y de apoyar en momentos delicados a los que se visten de luces o los que forman parte de esa escena taurina, de esa puesta en escena que es el espectáculo taurino, Luis Eduardo. Y bueno, Miriam, pues lógicamente nuestros amigos pueden participar con nosotros, porque en esto de los toros, el único espectáculo donde está la verdad de la vida y la verdad de la muerte, pues creo que a muchos de nosotros, y no es que prácticamente a todos, nos ha tocado ver traumatismos, momentos difíciles, nos ha tocado ver, por supuesto, cornadas, y algunas veces nos ha tocado ver cosas gravísimas en los toros, y creo que ese impacto hay veces que se pierde mucho.
porque a veces damos por sentado que ya no pasa nada, a veces nos acostumbramos demasiado a que todo es normal y que no va a ocurrir nada y que ya los toros son muy predecibles. Pues no. Y por eso creo que el arte siempre va de la mano, en este caso, Miriam, con la ciencia médica, con la medicina. Desde luego, y sin mayor preámbulo, creo que hoy vale la pena darle la más cordial bienvenida al estudio de Taurinísimo al doctor Raúl Aragón López, que hoy nos honra con su presencia para hablar de algo que es pues muy importante en el espectáculo taurino. Tienen la difícil tarea, pero también el honor de salvar vidas. Doctor, bienvenido a Taurinísimo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Luis Eduardo, Miriam, por la invitación. Y aquí estamos puestos para hablar de lo que más me apasiona, que es la cirugía taurina. Y los toros también, porque claro, hay que ser aficionado, ¿no? Para entender mejor lo que es esto de la cirugía taurina. Sí, ya lo dice el doctor Jorge Uribe Camacho, nuestro jefe del capítulo mexicano de la Sociedad Internacional de Cirugía Taurina. El médico taurino, el cirujano taurino, para ser médico taurino tiene que ser primero un gran aficionado a la fiesta brava. Si no, no puede estar en el burladero de servicios médicos. Porque además hay otro detalle, Miriam. Como le pasa a los toreros, le pasa a los ganaderos, le pasa a todos los que estamos en el espectáculo taurino. Hay que poner atención a la lidia. Siempre. Y no nada más los toreros subalternos, los monosabios, muy importante. Ha habido cornadas o si no accidentes de monosabios también. También los médicos deben de saber qué está haciendo el toro. Claro que sí, una de las enseñanzas del doctor Jorge Uribe es el médico tiene que observar la corrida. No es ver nada más el torero, si torea bonito, con el lances, con el capote, con la muleta. Hay que ir a observar. Primero, identificar el animal, el tamaño, su presencia. Tenemos que clasificar inmediatamente tipo de cornamenta, si está entera, está escobillada, está manipulada inclusive. Y bueno, con los rejoneadores pues está tostoneado los cuernos para proteger a los caballos. Y también eso es muy importante. Y de ahí ver los movimientos del torero, del cuerno, hacia dónde va, porque va a herir cuando no se puede, hiere al torero, al novillero, y hay que estar pensando cuántas trayectorias va a haber en esa cornada. En una sola entrada, una herida por cuerno de toro, ¿cuántas trayectorias puede haber? Que 2 a 3 o 4. Y tener otra cornada y tener también trayectorias. Entonces estamos pendientes, estresados, pero también estudiando la cornamenta del toro y la anatomía del torero. También si es un picador de toros, pues el peso es lo doble, la lesión es más fuerte, en fin, son muchas cosas que nos enseña el doctor Campo Licastro ya en un inicio, gran maestro, en los años que estuvo en la Plaza México, de 1973 en la Jefatura de Servicios Médicos hasta 1993. Que se retiró, Miriam, increíblemente, atendiendo la cornada de Leonel López Otoluco, el toro cardenal de los Martínez. Se fue auténticamente, bueno, tristemente, porque se dio una cornada por la puerta grande, Javier Campos Licastro. Pero qué importante es que ha dejado escuela en todos ustedes, que de alguna manera siguen esta tradición de ser médicos de plaza. Y bueno, yo quisiera preguntarle, doctor Aragón, ¿qué antecedente médico tiene usted? ¿Cómo surge su gusto en este tema de la medicina? En principio de cuentas, ser médico, cirujano, ortopedista, bueno, se dice fácil, pero son varios años de estudio. Y después, ¿cómo surge el quererse involucrar en el espectáculo taurino y de manera directa, pues apoyar en esos temas que también son muy delicados? Hemos visto no solamente cornadas, fracturas, y ahí es donde entra un médico ortopedista. Claro, gracias. Bueno, la afición primero, para ser médico hay que ser aficionado a los toros, pues se la debo a mi mamá, la señora Lilia López Bustos. Ella me paseó en la afición, ya después fuimos a ver una corrida del matador, en paz descanse, Manolo Martínez, en la México. Me gustaban los toros y mi mamá, no, ya no te voy a llevar aquí, mejor ponte a estudiar secundaria, preparatoria, una carrera, porque te me vas a hacer torero y no quiero tener el Jesús en la boca. Entonces ya me puse a estudiar medicina, el gusanito ahí estaba, ya estaba implantado el mal de montera, como decimos nosotros los médicos. Claro. Empecé a estudiar la carrera de medicina en la UNAM, 6 años, termino, sigue el gusto por los toros, ya empiezo a ir yo, me empieza a gustar los toros, digo, toros, medicina. ¿Ya era usted médico general? Ya médico general, cirugía taurina. Es más, en el servicio social que lo hice en Hidalgo, allá solo en el cerro, de repente hay una corrida de toros y me entero por el periódico, los medios,
hay jornadas nacionales de cirugía taurina en Zacatecas, en el año de 1997. Pues, ¿qué más da? Agarro mis cosas, mis tiliches, y vámonos hasta Zacatecas, y ahí conozco la Sociedad Internacional de Cirugía Taurina, el capítulo mexicano haciendo sus jornadas, con el doctor Olague Rivapalacio, que era el presidente del capítulo mexicano en ese entonces, y a los grandes maestros que veían la televisión en la Plaza México, el doctor Javier Campo Licastro, y ahí me empieza a apasionar y transfundirme más la afición por la cirugía taurina. Médico pasante. Bueno, después ya hago una especialidad de ortopedia en el Hospital Central de la Cruz Roja Mexicana. Sigue el gusanito, los toros, 4 años de la especialidad y vamos a la cirugía. Y algo que me gusta contar mucho es que de estudiante fui a la Plaza México, me puse mi bata y me metí hasta el patio de cuadrillas, fui a la enfermería, busqué al doctor Campo Licastro. Doctor, me gustan los toros, me gusta la cirugía, me gustaría estar con usted en el servicio médico. ¿En qué año vas? No, pues estoy en el servicio social. Cuando termines la carrera vienes a verme. Ya me dijo que sí el doctor. Y ya cuando termino la carrera, sorpresa, ya no está el doctor Campo Licastro, viene el doctor Salcedo Coppola, pues hago lo mismo, la bata, sigo, me vuelvo a meter. Si no se vistió de torero, sí, con la bata, ¿no? Buscando ahí un lugar, aprender cirugía taurina que me apasiona mucho. Estaba el doctor Salcedo Coppola, oiga doctor, ya estamos completos. Bueno, gran desilusión. Bueno, pues ya me regresaba a las gradas para ver la corrida desde las alturas. Pero fíjate un poquito, Miriam, como ir picando piedra antes de llegar a la gran plaza, ¿no? Nos decía que a usted le tocó atender en algún pueblo de Hidalgo, pero también hay otros más festejos populares que demandan médicos. Y creo que un poco su trayectoria que nos cuenta es eso, buscar las plazas de provincia, las plazas chicas, ir agarrando experiencia, obtener la borla, en este caso de especialista en lo que es ortopedia, y después aspirar a la Plaza México. Claro, después ya un gustazo que me habla el doctor Uribe a mi casa, no me encontraba, habla mi esposa, oye, te habla el doctor Jorge Uribe, que te comuniques de inmediatamente. Chihuahua, sí lo conozco. ¿Qué pasó, doctor? A sus órdenes. Oye, necesito que me cubras un festejo, no voy a poder estar acá por Zumpango. Y fue la primera vez que ya entré como jefe de servicios médicos y representando al doctor. Y de ahí ya me empezó a llamar. El doctor ya no me soltó. Qué bueno. Pues hoy está aquí no nada más para platicar lo que es lo que siempre sabemos que ocurre, las cornadas, los traumas posteriores durante una corrida. Como decíamos, pues ha habido accidentes de monosabios. Recuerdo yo el de Dimas Luna con una vara, la corrida de Xajay por allá del año 2008, la cornada de Federico Domínguez Gamuza hace más o menos 3 años. Y ahora nos viene a platicar sobre un libro que ha escrito usted mano a mano con el doctor José Francisco Coelho Ugalde. Muy interesante. Cierto, nos acompaña de croma. Es lo que yo quiero platicar, Miriam. Un libro que incluso está ilustrando nuestro croma de hoy y que, bueno, era muy importante historia de la cirugía taurina en México. Así es. A mí me gustó mucho y tengo los 3 libros del maestro Campo Licastro, Traumatología Taurina, Mi Uniforme Blanco, tan solo 50 años de operar toreros. Sí. Ese gusanito me gustó. Dije, pero ahora falta algo así como de historia, conectar la historia con la medicina. Hace 4 años se me ocurrió esta idea. Me contacté con el maestro en historia, José Francisco Coelho Ugalde, y en un café ahí cerca de Insurgentes nos tomamos un café, platicamos, y de ahí nació la idea de hacer un libro de historia de la cirugía taurina en México. Me apasiona mucho, dije, bueno, me gusta esto, le compartí la idea al maestro Coelho y le encantó. Y empezamos desde los siglos virreinales hasta nuestros días. El libro llega hasta la Feria de Aguascalientes 2018. Casi nada, Miriam. Pues está muy actualizado en ese aspecto, ¿no? Hasta la actualidad, hasta este año que agoniza prácticamente, doctor, y eso es muy valioso porque es una aportación que se le realiza, no de cara solo al tema médico, incluso de cara, ¿por qué no decirlo?, a los aficionados, para que se involucren, para que vean que, bueno, esto no es tan sencillo, el hecho de que, bueno, ustedes como médicos también entregan su vida al servicio único de salvar vidas en la plaza, y eso es muy valioso. Yo le quisiera hacer una pregunta para
ya adentrarnos en el libro y en su contenido, que debe ser altamente valioso en lo histórico y desde luego en lo técnico, en la explicación técnica que existe de cada uno de los percances de las cornadas. Será muy diferente el ortopedista tradicional que atiende una fractura de alguien que se cayó en una escalera al ortopedista de médico taurino que atiende pues una fractura después de un percance frente a un toro. Es diferente el tratamiento, el seguimiento, el estudio detallado que ustedes tienen que tener y sobre todo ya la aplicación del curar al paciente, en este caso un torero o un subalterno. El tratamiento es igual, la clasificación de las fracturas, el tratamiento quirúrgico o conservador con aparato de yeso es prácticamente igual. Aquí la ventaja es que el traumatólogo taurino, si está en el Burladero de Servicios Médicos, está viendo el mecanismo de lesión y directamente ya está pensando qué es lo que va a realizar. Ya casi tenemos el diagnóstico clínico, ya nada más falta corroborar con una radiografía y son minutos en que se da la atención a los pacientes. Los demás ortopedistas, pues vemos los accidentes, ya nos llega el paciente a destiempo, claro. Posterior fue el accidente, el atropellamiento, la caída, la colisión vehicular, claro. Después nos llegan los pacientes al hospital, al consultorio, lo vamos revisando, como decimos, a toro pasado, claro. Para hablar en términos taurinos, sí. Pero el traumatólogo taurino que está en un servicio médico lo tiene en ese momento y ve el paciente, y ve la cinemática del trauma, que es otro término también que utilizamos mucho nosotros y de eso nos apoyamos. Esa sería la diferencia más importante. Pero todo lo que se enseña en las universidades, en las facultades, ortopedia, pues es el mismo, clasificación de fracturas, tratamiento y el quirúrgico y conservador. La diferencia es la inmediatez. La inmediatez, exactamente. Claro. Oye, el ser testigo de los hechos. Esas cinemáticas, el movimiento, ¿no? Por cómo se dieron las cosas, me imagino, ¿no? Así es, la biomecánica, el movimiento, cómo actúan las fuerzas, sí, tanto del ser humano como las fuerzas del toro, sus 500 kilos, la velocidad a la que va, qué tipo de pitones va, en qué parte del cuerpo humano da la lesión, la cornada, o cómo cae el torero, como la matadora Maripaz Vega, con una fractura de fémur, claro. O Rafael Ortega con una fractura de tobillo. En fin, hay muchísimos percances, los mismos picadores de toros que caen del caballo y sufren también fracturas. ¿Tienen una capacitación especial? Dentro del capítulo mexicano de la Sociedad Internacional de Cirugía Taurina, nos hemos preocupado para que a los médicos que les gusta se vayan entrenando, se vayan capacitando, y cada año se hace las Jornadas Nacionales de Cirugía Taurina. Y también tenemos el Congreso Internacional de Cirugía Taurina, que esto fue a raíz de la Sociedad Internacional de Cirugía Taurina creada por el maestro Javier Campos Licastro en 1974, y era porque cada quien en diferentes países atendía las jornadas como les viniera en gana, o como Dios les daba a entender. Como Dios les daba a entender, o los médicos de pueblo, compadre, vente a una corrida, eres el médico, vente, y a veces no saben ni cómo atenderlo. Como en más jornadas del hambre, ¿no? Exactamente. Entonces se empezó a unificar, el doctor Campos Licastro hizo la sociedad, empezaron a hacer los congresos internacionales, y también en Guadalajara este año se hizo el 30º Jornadas Nacionales de Cirugía Taurina y 23º Congreso Internacional de Cirugía Taurina, donde varios especialistas, no nomás ortopedistas, cirujanos generales, maxilofaciales, anestesiólogos, claro, dan su experiencia de casos clínicos y se va enriqueciendo y se hace la discusión de los casos. Esto fue una idea de Javier Campos Licastro, traerlo aquí a México, ¿no? Crearla aquí en México. Bueno, México es orgulloso porque aquí en México se creó la Sociedad Internacional de Cirugía Taurina, que agrupa a España, a Francia, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Portugal, ¿no? Portugal. O sea, que fue una idea que nació de un médico mexicano. Así es. ¿Le parece ver un poquito del maestro Campos Licastro? Por supuesto que sí. Muy bien, vamos mi querida Gris Campos a las imágenes. Este es un pequeño recuerdo sobre Javier Campos Licastro, que lidió grandes batallas dentro y fuera del ruedo y que tiene mucho que ver con esta Sociedad Internacional de Cirugía Taurina. Volvemos a Taurinicio. Bueno, en realidad es un tema muy importante para la sociedad internacional. Se trata de determinar si la cirugía taurina cabe como una especialidad en los programas de las facultades de medicina. Nosotros pensamos que sí. ¿Por qué? Porque en primer lugar la cirugía taurina tiene pequeños variantes que no los produce absolutamente ningún otro agente típico, como puede ser el cuerno de toro.
que no es la forma nomás, sino es una herida en que simultáneamente gira el torero con el cuerno introducido en el organismo y el toro sigue produciendo diferentes derrotes en diferentes direcciones. Entonces es una herida muy característica. Yo me atreví a cerrar las heridas, haciendo la técnica que yo tenía elaborada, y a pesar de que mucha gente me lo criticó, fuimos viendo los resultados y ya actualmente se cierran las heridas. ¿Se ha conseguido el equipo adecuado? Recién que entré yo a los servicios médicos de los toreros, de 10 enfermos que me venían de la provincia, yo tenía que reoperar a 8 o 9. Empezamos con los cursos, con la modificación, todo con nuestros congresos, con las jornadas médicas, y actualmente de 10 enfermos, difícilmente reopero uno. Entonces estoy satisfecho con los resultados en México. Con decirle que yo considero que cualquiera de los quirófanos que tenemos en México está mejor equipado que la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. ¿Por qué digo esto? Porque en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid no llevan rayos X y nosotros sí. No llevan monitor, no tienen monitor cardíaco y nosotros sí. Lo más importante es que las empresas entiendan que no contratan una vulgar ambulancia, sino contratan a 6 médicos. Siempre importante tener los antecedentes listos y prestos para saber de dónde se viene, ¿no? Cuál ha sido el origen. Y creo que desemboca en buena medida con este libro, que si podemos ver de nueva cuenta la portada gris, que trae una portada muy interesante, me parece que es la Plaza del Antiguo Progreso, ¿no? De Guadalajara. Así es, Eduardo. En la portada del libro se colocó como lo vemos aquí, en la esquina superior izquierda están las imágenes de grandes galenos de Guadalajara, el doctor José de Jesús Ramírez Mota Velasco y el doctor Pérez Lete. Grandes figuras de una gran época, de principios del siglo XX, en la Plaza de Toros de Progreso y después Nuevo Progreso en Guadalajara. Tenemos también ahí en la parte inferior a un torero que es herido por cuerno de toro, y ahí vemos a un médico ya vestido a la usanza ya quirúrgica, con su gorro, cubrebocas, la bata quirúrgica, y brincándose el burladero para ir por el paciente. Claro, esto es algo simbólico, porque está prohibido que el médico se meta al servicio médico. Para eso están los monosabios, están las ayudas, los subalternos, pero si se fijan los paramédicos. Prohibido que se introduzca al ruedo. Sí, está prohibido. Y permitido que vaya al servicio médico. Claro que sí, solamente tenemos que estar en nuestro burladero y de ahí nos vamos, después de ver el percance, a recibir al paciente en la enfermería o en su defecto en la ambulancia, porque luego hay plazas de toros que no tienen enfermería. Claro. Y con la mano izquierda está deteniendo a la muerte, a la parca, porque se quiere llevar al torero y nosotros no, que siga el arte. Entonces nosotros tratamos de que ese torero, y más si es una lesión de arteria femoral, se nos vaya a llevar a nuestro gran artista. Qué boceto más taurino. Un boceto muy taurino, claro. Y que demuestra además en buena medida el lugar donde fue presentado este libro. Claro que sí, fue presentado el 26 de octubre del presente año, que ya termina, 2018, en el Palacio Judicial de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Nos presentó el presidente del Congreso Internacional de Cirugía Taurina y Jornadas Nacionales de Cirugía Taurina, el doctor Francisco Preciado. Y también doctor de Guadalajara, ¿no? El doctor de Guadalajara, el jefe de servicios médicos de la Plaza de Toros de Nuevo Progreso en Guadalajara. Él nos hizo la presentación de este libro, tanto al maestro en historia José Francisco Coello Ugalde como a su servidor. Y déjenme mencionarles también que el que nos hizo el prólogo fue el doctor Jorge Uribe Camacho, que nos hizo el avío y dándole un reconocimiento al trabajo de su servidor. Muy bien, y nos da la impresión además que el doctor Uribe, pues bueno, es una de las principales figuras porque es el jefe de servicios médicos de la Asociación de Matadores y de la Unión de Picadores y Banderilleros, ¿no? Así es, y él tuvo el privilegio y el honor de trabajar y operar junto con el doctor Javier Campos Castro y también con el doctor Fausto Adolfo Baltasar Ibarra, al cual todavía presente lo tenemos,
y les mando un cordial saludo a él y a su esposa, doña Rosario. ¿Y dónde se va a poder conseguir el libro? Acá les doy la premisa, acaba de llegar ayer desde Guadalajara, bien. lo estamos desempacando. Aquí en Taurinísimo. Aquí en Taurinísimo. Muy Es bien. más, aquí traigo A ver si lo Ya. puedo mostrar a la cámara, doctor. Aquí traigo el ejemplar, ¿sí? El primer tomo, y se los hago entrega al auditorio de Taurinísimo en Aquí representación del maestro Coyo y su servidor. Aquí está. Tanto a Miriam se le hago la entrega como Muy a amable. Eduardo. Muchas Muy gracias, amable. doctor. Va a Pues, ser- Que lo abra. que lo abra. Va a ser un Como libro muy regalo. valioso para los pues, aficionados pues, de Miriam, Taurinísimo, yo ¿no? aquí te cedo el honor de abrirlo. Me ceden los trastos. Las damas primero. Muy Y bien. claro está que Aquí me está. parece que es Ahí está. justo que lo hagamos llegar a la afición. Claro. Y empecemos a platicar un poquito del libro. De su contenido, que De debe su ser contenido. valiosísimo porque son aproximadamente 300 hojas, un muy buen tamaño, como Sí. pueden observar. Y bueno, aquí encontrarán contenido escrito, así es que debe ser para alguien que guste de leer, porque luego hoy en día, Luis ¿Por qué? A ver, Eduardo, cuéntame, están tan acostumbrados a ver solo libros de fotografías que no me parece mal. Son libros valiosos, no digo que no. Pero cuando tienen un contenido rico en historia, como lo que escribe José Francisco Coello, y desde luego rico en temas técnicos, en temas médicos, como lo que comparte el doctor Raúl Aragón, que aquí nos acompaña, pues yo creo que para uno como aficionado es doblemente valioso porque te adentras a un mundo en el que quizá valoras y respetas, pero no comprendemos del todo, ya sea en la plaza o en la vida diaria. Así es que, pues, los invitamos a adquirir el gusto por la lectura, porque Claro. eso es altamente valioso. No solamente hay que ver libros de fotografías, hay que también tener la cualidad o la ilusión y el gusto por la lectura. Así es que pues entramos en materia de lo que contiene este libro y más adelante diremos, yo creo que aquí, ya que nos está obsequiando para los amigos aficionados de Taurinísimo el doctor Aragón, y le agradecemos muchísimo el detalle, pues alguna pregunta, vaya pensando, Vaya doctor, pensando, doctor, ¿qué ¿le pregunta parece bien? podríamos hacerle al auditorio de Taurinísimo para que ellos puedan ganarse este libro y lo tengan en casa? ¿Le parece bien? Perfecto, muy bien. Entramos en materia. Un libro Sí. que hay que Precioso. decir, Miriam, que aquí tenemos el borrador del doctor. Ustedes pueden ver el que reflejaba, el que tenía Miriam, es el que vamos a obsequiar a la afición, cortesía del doctor Aragón y de José Francisco Coelho Ugalde. Está prácticamente cerrado. Sí, Así que aquí está no- nuevo. Está nuevo. Nada más le nuevísimo. ponemos un moño y listo. Es correcto. Pero bueno, esto ha sido editado por Fomento Cultural de la Tauromaquia Hispanoamericana, don Juan Pablo Corona, aquí lo mostramos. Ha hecho este esfuerzo, que bueno, por eso creo que también se presentó en Guadalajara, como debe ser. Y yo quiero que me diga una cosa, ¿es tan antigua la cirugía taurina como la fiesta brava? Creo saber la respuesta, pero sí cuéntenos un poco cómo es que se da cuenta de pronto que no basta con tener a alguien que atienda nada más, sino un verdadero especialista que va evolucionando con los años hasta tener los servicios médicos que tenemos. No me imagino que desde el principio haya habido alguien especializado en la cirugía taurina. Me refiero desde el virreinato, ¿no? Claro que sí, Eduardo, Miriam. Llega la conquista con Hernán Cortés a México, sí, llega en 1519, y obviamente con ellos, aparte de traer soldados, ya después la conquista traen toros, y entonces al traer los toros trae la afición a los toros, empieza en el Zócalo de la Ciudad de México, y en aquella entonces la Plaza Mayor empiezan a formar corridas de toros, a hacer unas pioneras plazas de toros, y empiezan a torear ya, tanto la nobleza, ya después viene la burguesía, también empiezan los indígenas a torear, y obviamente al torear y aprender, pues también hay cornadas, entonces algunos fallecen, la mayoría son mortales, algunos tienen heridas y hay que curarlas, entonces ya los aztecas ya teníamos grandes cirujanos, obstetras, ortopedistas aztecas, entonces ahora esta es una lesión, una herida por cuerno de toro, hay que empezar a atenderlos, lo atendían como Dios les da a entender, como podían, y ya después poco a poco, así como la medicina en Europa y también llega en México, empieza el auge, empieza a modificar, a crecer, pues también se empieza la cirugía taurina, que está en pañales, por así decirlo, empieza también su evolución. Y así nos vamos en el virreinato, hay algunos exvotos que en algunas iglesias han puesto, algunos que salvaron de esa cornada, hicieron un dibujo y se lo obsequian a la Virgen de Guadalupe como en la basílica que tenemos en el Tepeyac. Hay el primer exvoto que conocemos y la historia de el español Hernando de Villanueva en 1547,
se relata y viene en el libro inclusive, sufre una cornada en Puebla, no nos dice exactamente, solamente tenemos el dato que era a caballo, como primero fue el rejoneo, el toreo a caballo y después a pie, sufre una cornada a su caballo, sufre una cornada a él, no sabemos, hasta donde hemos tratado de dilucidar, no hemos encontrado qué tipo de cornada, qué lesión del cuerpo tuvo, se encomienda a la Virgen de los Remedios, como todo español, sí, y le dicen, Virgen, si me salvas, te voy a hacer una ermita, y se salva, supongo que el caballo murió, no sabemos de qué, o qué cornada tuvo él, supongo que no fue la femoral, salió vivo, y entonces se le hace una ermita a la Virgen de los Remedios allá en Puebla, y esto está casi frente a la Catedral de Puebla de Los Ángeles. Y tenemos la fuente de Acámbaro, Michoacán, perdóneme, de Guanajuato, bien me lo acaba de corregir, donde Así puede ser una de las primeras representaciones de cornadas. Así es. Es maravilloso esto. Alrededor de la fuente, bajo relieve en la piedra, están unos dibujos de unos indígenas toreando, está el toro, están desjarretándolo, ¿sí? Es decir, le están seccionando el tendón de Aquiles para que el toro no sea tan rápido, no lo lesione, y hay inclusive una imagen donde se ve a un indígena ya con una cornada ya en el piso. Todo esto lo va a poder encontrar en el libro, vemos aquí el bajo relieve, no sé si se alcanza a mostrar aquí a la cámara, pero de este lado justo aparece en uno de estos relieves, en la fuente de Acámbaro, Guanajuato, hacemos la corrección, pues prácticamente el momento que el toro embiste, porque el toro nunca se deja, y menos cuando le quieren hacer algo malo, ¿no? Efectivamente, y sabes, es muy valioso porque te introduce a lo histórico de cómo surge y posteriormente ya a lo técnico de la medicina. Saber esto, previo a adentrarte al tema, creo que es importantísimo. En este caso dicen que hay que conocer la historia para poder saber el por qué hoy vivimos en la actualidad, pues este gran avance médico también en el tema de salvar vidas, de curar heridas en los toreros. Y qué valioso, doctor, esta aportación que le hacen a la fiesta de los toros con este libro, invitar a los aficionados a tratar de adquirirlo a como dé lugar, porque es importante que se adentren a este tipo de temas, no solo en lo histórico, sino en lo médico. ¿Y qué otros elementos o información histórica van a poder encontrar los aficionados en este libro, doctor? También hay muchas cornadas, principalmente de los indígenas, se mencionan en algunas fuentes. Este libro tiene mucha fuente bibliográfica, hemorográfica, también del libro de Nicolás Rangel viene tomado bastante información y tiene la bibliografía para que esto no es inventado. Ahí viene la referencia bibliográfica por si dudan alguien, ahí pueden consultarlo. Pero había muchos lesionados y luego no había nombres. Y después, pasando los años, ya vamos encontrando algunos datos. También hablamos de los reglamentos donde incluía un servicio médico, una enfermería. Y es hasta 1847, la intervención norteamericana, cuando ya empiezan a haber estos reglamentos, porque luego había muchos muertos, muchos indígenas principalmente. Ya regresándome un poquito atrás, la primera ganadería en México, como ustedes saben, es Atenco. Atenco era grandísima en extensión, y luego en el camino pasaban los indígenas, y los toros les daban cornadas hasta que ya el pueblo de Atenco ya le pidió al virrey, oiga, ya pongo una cerca para estos toros porque están matando a muchos indígenas, son un peligro y que estén sueltos y pasen sobre el camino Toluca hacia México y de aquí para allá. Y bueno, desde allí ya había muchos heridos, pues se morían la mayoría, otros se quedaban pues con algunas lesiones o amputaciones inclusive, pero no tenemos nombres específicos, pero los seguimos buscando, y a lo largo del libro ya después vamos adentrándonos a siglos más como el 18, el 19, el 20 y este último que ya está tanta la ciencia avanzada. Documentado. Y todo documentado. O sea, una cornada debe siempre ser documentada. Es decir, quién es el paciente, cómo ha sido el traumatismo, porque lo que nosotros nos llega como aficionados o como periodistas son a los partes médicos. Pero detrás de todo eso hay pues todo un proceso científico y que además es de documentación. Creo que es una de las grandes lecciones del libro, que las cornadas comienzan a ser documentadas. Y esto, bueno, pues viene a desembocar en la primera gran tragedia, yo me atrevo a decir, del toreo mexicano, que es la cornada de Bernardo Gaviño por el toro Chicharrón de Ayala. Así es. Y también nosotros tenemos casos clínicos y nos manejamos por la historia clínica, el expediente clínico del paciente. No tenemos a veces tantos heridos para presentar un libro o para presentar
artículos médicos más científicos, pero podemos presentar casos clínicos, pero sí, siempre la historia clínica del paciente, antecedentes personales patológicos, el padecimiento actual, la exploración física, radiografías, gabinete, como se hace cualquier paciente que llega a nuestras manos, nos pide nuestra aportación, nuestra valoración, dar un diagnóstico de certeza y ahora sí ya un tratamiento. Cabe mencionar que dentro de la historia, lo más documentado, lo primero que encontramos documentado fue precisamente en Aguascalientes, al torero indígena Severiano Montes, el cual recibe una cornada en la axila derecha, y con el ejército francés viene el mayor Jules Aronson. En 1864 llega hasta Aguascalientes la intervención y atiende a este torero, lo opera, sale bien, inclusive el torero a los 15 días torea, pero obviamente no puede, al entrar a matar no puede, probablemente tuvo una lesión del plexo braquial, el cual impide que flexione o levante el brazo para entrar a matar. Y bueno, son casos que encontramos, lo documentamos en el libro, y eso aparece escrito por este francés en la revista Gaceta Médica de México, 1864. Bueno, un valioso apunte, y se dio en Aguascalientes. ¿Le parece bien, doctor, si vamos viendo algunos casos como el de Antonio Campos, que fue también algo muy... Antonio Montes, tienes razón. Casos muy importantes referente al tema de la cirugía taurina, donde han tenido pues que intervenir los médicos y muchas de las veces salvando vidas, ¿no? Claro que sí. Y también, digamos, si fue Jules Aronson, el primer extranjero médico francés que escribe en la Gaceta Médica de México, dije, bueno, ¿y cuál fue el primer médico que escribió sobre un caso clínico al respecto? Y fue el doctor Agustín Andrade, en 1867, de una cornada en un picador de toros. Y se relata ahí en el artículo, día por día, los 14 días que estuvo presente la intervención de este médico. Y también antes que la intervención francesa, en la intervención norteamericana, cuando llegan los americanos, las autoridades de nuestra Ciudad de México empiezan a decir, bueno, ¿y quién va a atender los heridos? Entonces falta hacer un hospital de sangre, y nace el primer hospital de sangre en Latinoamérica y en México, ¿sí? Es el Hospital de San Pablo. Recordemos que en el centro de la ciudad está la iglesia de San Pablo. Correcto. Después se hizo la Plaza de Toros de San Pablo, donde inclusive al margen el emperador Iturbide, ahí también se hicieron fiestas para la consumación de la independencia y también para la entronización de él. Se hicieron fiestas porque en México, aparte, bueno, hablando ya de la cirugía taurina y de historia, si pasaba algo relevante en España, que llegaba un nuevo rey al trono español, se hacía corrida de toros, nacía la infanta, corrida de toros. Como el caso de Felipe II. Así es. Gris. Y tanto lo que pasaba en España se hacía en México. Llegaba un nuevo virrey a México, corrida de toros, también había heridos, tenía que haber alguien que atenderlos. Médicos. Y obviamente, Miriam, el tema avanza, Gaviño es 1888, me parece que aquí lo estamos analizando, 86, aquí está la fecha, el famoso 31 de enero, y luego viene una cornada muy simbólica, que es la de Antonio Montes Vico. Si podemos volver a ver las imágenes, Gris, e irnos un poco más lento, no tan rápido, para que el doctor las vaya explicando, te lo vamos a agradecer infinitamente. Esa cornada de Antonio Montes, el toro Matajacas de Tepeyahualco, es muy simbólica porque a lo mejor el doctor Cuesta es una de las crónicas, no solo taurinas, sino médicas más importantes e interesantes. Aquí está la foto de Antonio Montes, alternaba en esa ocasión con Antonio Fuentes, que tuvo un gran triunfo, y con Bombita, y eso fue en la antigua Plaza México. Esta cornada es muy simbólica, no solamente por la literatura que ha habido y las 3 famosas muertes de Antonio Montes, sino porque es la primera cornada, una figura del toreo en plenitud, y que termina siendo mortal. Aquí está lo que fue el momento, vean ustedes la vieja Plaza México, y en el segundo intento de matar, vean ustedes cómo no está Matajacas completamente paralelo a las tablas, y ahí fue donde prendió a Montes en una parte muy complicada. Sí, al entrar a matar y dar la vuelta, el matador, al huir de él, Toro lo alcanza y le da una tremenda cornada, como vamos a ver en la siguiente esquema, que también viene en el libro, y aquí lo tenemos. Vemos cómo está el cuerno de toro del lado derecho, entrando por la parte posterior de la cadera izquierda del matador Antonio Montes Vico, y
pasa toda la zona del periné, llega hasta el sacro y en el parte médico se lee que tiene una fractura del sacro, tiene una lesión severa de intestino grueso, intestino delgado, la hemorragia profusa que produjo esta lesión. Y aquí también hubo un dilema y la primera discusión entre los médicos si se le hacía en 1907 una laparotomía exploradora para realizarlo. Otros decían, ya empezaba algo de, no había especialidades, pero ya estaba un urólogo, o lo que sería más adelante la urología, hacer una talla suprapúbica y salvar a este torero. Y empiezan las controversias, las discusiones también. El doctor Carlos Cuesta Vaquero, que aparte fue cronista taurino, fue médico de plaza de toros, del toreo de la Condesa, ya adelantándome un poquito, a él le toca intervenirlo, pero a él no notaba, haciendo esa historia clínica de sus antecedentes, nos indica que el torero padecía tuberculosis, entonces sus defensas no estaban muy bien, que digamos, para soportar una cirugía grande, de abrir el abdomen en canal, que le llamamos nosotros la laparotomía exploradora, y ver qué lesiones tiene y operarla. Él comentaba que no iba a poder resolver esto y probablemente el paciente podía fallecer en la cirugía. Él tomó la decisión de no operarlo, fue muy criticado por su época, pero fue una decisión que se tomó. ¿Acertada? Acertada. Para esa época, en su momento. No podemos nosotros juzgar con el año 2018 una cirugía, una lesión de 1907, porque es otro contexto histórico, social, científico, tecnológico. Y de avance. No tenía el avance de la medicina como la tenemos ahora. Claro. Y la siguiente foto, Gris, otro por favor. detalle muy importante, doctor, es quizás la primera jornada donde hay polémica entre los médicos de este tamaño. Cuando vemos aquí este esquema, que bueno, me imagino que aquí estamos viendo sí, es la misma, la parte, de Antonio Montes. La parte de lo que penetró respecto de lo óseo, y también me parece, a ver si usted me corrige, de lo que son los órganos y lo vascular, ¿no? Claro, aquí ya vemos pues órganos como, por ejemplo, es una persona, es un hombre, pues la próstata, el recto, el sigmoides, intestino delgado, puede haber lesionado. Se le hizo una necropsia, pero no hay un documento que nos diga tuvo tales lesiones, porque eso para los médicos sería padrísimo, ¿no? Tener esa documentación, ese expediente clínico, por así decirlo. Pero sí, y también le agradezco aquí al doctor José Francisco Rodríguez Centeno, y un saludo para él. Él está haciendo la residencia, la especialidad de cirugía vascular, angiología, está en el hospital, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, y ya, si mal no recuerdo, hoy ya va a concluir satisfactoriamente sus estudios. Ya el doctor Jorge Uribe Camacho nos dijo que ya tenemos nuestro próximo vascular taurino, y que aquí además en la Ciudad de México. Es aficionado. Una pregunta, siendo que es posible. Son dibujos de él. Esta es la explicación. Buen dibujante, ¿eh? No, hombre, esta es la explicación esquemática al día de hoy de la jornada de 1907. Pero con lo que usted me decía del antecedente de Antonio Montes, eso quiere decir que cualquier persona, cualquier actuante es un paciente en potencia, ¿no? Así es. No existe en México, y por lo que entiendo tampoco en España, un registro o un archivo de cuál es el estado clínico. Todo el mundo dice, los toreros son muy sanos, los toreros están muy bien, pero de pronto puede haber personas que a lo mejor tienen algún otro padecimiento en específico, ¿no? Si nos puede devolver las imágenes aquí, Gris. Por favor, Gris, si puedes regresar aquí con Luis Eduardo. Y en un momento más vamos a seguir viendo fotografías como también el percance de Luis Freck. Claro, Luis Eduardo. Un momento nada más, Miriam. Yo quisiera preguntar esto porque ¿no sería necesario por lo menos saber cuál es el tipo de sangre de cada torero? Claro, esta pregunta ya se la hicieron también al doctor Javier Campos Licastro y fue en su momento tener una expediente de los toreros. A veces son reacios, no quieren decir, no, yo soy sano. Oye, ¿qué enfermedades tienes? Suponemos que son deportistas de alto rendimiento, son sanos. Ya conforme va pasando la edad, pues ya empiezan las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, problemas de endocrinos, como tiroides, hipertiroidismo. Pero si son jóvenes, la mayoría son sanos. Uno que otro se escapará. Pero esto es importante. Las alergias, ¿a qué son alérgicos? Porque ya para colocar antibióticos para evitar estas infecciones, pues sí es necesario saber. Algunos cooperan muy bien, otros son muy cerrados. También podemos encontrar otros antecedentes y a veces ellos se los callan o después nos damos cuenta por los exámenes o por la manera de cómo se comporta su organismo ante la anestesia o ciertos medicamentos. Pero
pues ya es caso individual. Caso individual. Y eso sí ya. O sea, había toreros que no les importaba el tema de la anestesia, Juan Silvetti, por ejemplo, en Valencia, o el caso de Don Valor, de Luis Freg. Sí, desde luego. 56 cornadas, 56, miren. Y por fortuna no dejó la vida en las astas de un toro, pero sí tuvo muchos percances graves. Por ejemplo, si podemos ver la imagen en la carpeta número 2, Gris Campos, a manera de ilustrar, explíquenos un poquito esta fotografía y cómo fue la cornada, doctor Aragón. Este es en el toreo. Claro, es en el toreo de la Condesa, es en 1922. Aquí déjame también otro dato curioso. En el toreo de la Condesa había 3 palcos. El palco del presidente de la República Mexicana, Sí. el palco del vicepresidente y el palco del juez, la autoridad de la plaza en esos momentos. En esta corrida, Luis Freg llega tarde y no alcanza a ver cómo están las astas de los toros. El toro que le toca acá es Burriciego. A este toro le brinda la faena al señor presidente de entonces, al general Manuel Ávila Camacho. No, el general Obregón, ¿no? Perdón, el general Obregón. Y está junto al general Obregón el doctor Mayo. El doctor Mayo es muy famoso porque hace las clínicas Mayo en Estados Unidos. Entonces está con él. Y bueno, le brinda la faena al señor presidente. Él no sabe que el toro es burriciego y de repente ahí en tablas le da una cornada en la arteria femoral izquierda. Arteria femoral 1922. Me dirán nuestros radioescuchas que pues falleció en 1922 y no. El doctor jefe en ese entonces del servicio médico del Toreo de la Condesa, el doctor Francisco de Paula Millán, con su equipo médico, le salva la vida a Luis Freg, le hace compresión y le hace la reparación de la arteria femoral. Y ahí mismo, en la enfermería del Toreo de la Condesa, también había unos cuartos como si fuera para hospitalización, y ahí se la pasó hospitalizado, ahora sí, sin pagar seguro de gastos médicos mayores, sin ir a otro hospital. Ahí mismo en la Plaza de Toros se la pasó en convalecencia el matador Luis Freg. Una cornada gravísima, pero fue salvada por los médicos mexicanos. Inclusive el general Obregón le dijo al doctor Mayo que bajara a ayudar, pero el doctor Mayo, el de Estados Unidos, pues no veía toros, ¿verdad? Entonces llega, ve la cornada y bueno, va a revisar la cornada, quita la ligadura y empieza a sangrar aquello. Se enoja el jefe de servicios, el doctor Francisco de Paula Millán. A ver, quítese, yo soy el médico encargado, usted quién, sáquese. Le dijo al pionero de las clínicas de Mayo, Y luego también el doctor Mayo se empieza a lavar las manos con el agua, agua normal. El agua normal del lavabo y le dice, ¿qué está haciendo usted? Tenemos que lavarnos, y con los antisépticos que habían entonces, o cloroformo, alcohol, algunos otros medicamentos antisépticos ya lo limpia, pero el doctor lo regaña, entonces lo hace a un lado, ¿sí? Y entonces ya lo opera el doctor Francisco de Pablo Millán y su equipo médico. Y lo salva. ¿Se podría considerar, doctor Aragón, esta cornada similar a la que recibió José Tomás en Aguascalientes de vena safena y femoral? En cuanto a la arteria, la de matador José Tomás fue ilíaca, fue un nivel un poco más alto, más difícil de atender porque ya es casi intraabdominal, ¿sí? Sí. Aquí es más femoral, un poquito abajo, en tercio medio con proximal, pero aquí es compresión directa. Aquí para salvar la vida y de los dos toreros es compresión directa a la arteria, como cuando tenemos una manguera con agua, la pisamos y ya deja de pasar el flujo. Claro. Igual acá, aquí le hacemos la compresión y la pasamos directamente a quirófano. Pues para ser 1922, más allá del avance de la ciencia médica, está también, no sé si usted coincida conmigo, doctor, la capacidad de reacción en ese momento del médico, ¿no? De actuar en breves segundos. Claro, inclusive uno de los médicos del doctor Francisco de Paula Millán brincó al ruedo y fue directamente y hizo compresión con su mano del muslo para cohibir el sangrado de la arteria. Los monosabios no estaban entrenados como ahora, aquí en la México. Claro, exactamente, y aparte pues también el doctor por salvar y también en peligro su vida, porque esto ya no lo hacemos ahora. Claro, una de las cosas que a mí me encantan del libro es que yo creo que también, además de la conexión que tiene con los 3 libros del doctor Campos Licastro, es que tiene una conexión con otros 2 libros que son Las Cornadas de Rojas Palacios y de Ignacio Solares, y por supuesto La Crónica de Sangre. Yo siempre he dicho que de los primeros libros que tiene que leer cualquier aficionado que se aproxima a los toros y a la lectura taurina es Crónica de Sangre y Las Cornadas, porque ahí nos enteramos de que en esto de los toros, en el espectáculo taurino, los toros pueden matar.
Y un ejemplo es la cornada, tan interesante desde un punto de vista médico, tan interesante desde un punto de vista taurino, tan dolorosa, tan doliente el día de hoy, que es la de Carmelo Pérez, conectada con otra cornada de otro torero que padeció 70 días de convalecencia, que al final fue de martirio, que fue Gitanillo de Triana. ¿Te parece bien si vemos la de Carmelo Pérez? Yo creo que en el caso de Carmelo Pérez, 7 años después, en el mismo toreo de la Condesa, Toro Michín de San Diego de los Padres, terminaría por mostrar de nueva cuenta muchas diferencias entre cómo eran las curaciones tanto en México como en España. Sí, aquí tenemos la cornada, tuvo varias cornadas y si me permiten voy a leerles el parte médico, está muy ilustrativo, para los médicos es una joya y también para los aficionados. Parte médico que incluso reproduce Guillermo Ernesto Padilla en el tomo 2 de la historia de la Plaza de Toros El Toreo, que es verdaderamente pues desgarrador. Adelante, doctor. Así, y de ese libro ahí también me enteré y ahí está el parte médico, entonces también viene dentro de la bibliografía de este libro y de la cornada del matador Carmelo Pérez. El parte médico del 17 de noviembre de 1929 reza así. Son 6 lesiones. La primera, herida por cuerno de toro de 25 centímetros de longitud situada en el tercio medio e interno de la cara interna del muslo izquierdo, interesando todas las partes blandas, faltando solo la piel para salir por la cara externa, descubriendo las venas femorales y desgarrando el nervio crural, destruyendo grandes porciones musculares. Y esta no fue una lesión severa. Segunda, herida causada por cuerno de toro en el hemitórax derecho, esta sí es la severa, a la altura del noveno espacio intercostal, de 9 centímetros de extensión. Y aquí en un dibujo que me hizo llegar el doctor Rodríguez Centeno, vemos cómo está la trayectoria de este cuerno. La tercera, herida contusa de 3 centímetros de extensión en la región axilar, que interesa tejido celular subcutáneo, sin problemas. Cuarta, herida contusa de 2 centímetros de extensión en la cabeza de la ceja izquierda, interesando el tejido celular subcutáneo. Quinta, herida por desgarradura de la porción izquierda del escroto central de 3 centímetros de extensión. Y sexta, varios varetazos en distintas partes del cuerpo, como lo tuvo en el piso el Toro Michín al novillero Carmelo Pérez. Matador de toros ya entonces. Matador de toros, hermano de Silverio Pérez. Y Carmelo se lo puso para que su mamá no se enterara, porque el verdadero nombre era Armando Pérez. Armando Pérez Gutiérrez. Y tenemos, como también el parte médico debe decir, pronóstico, el conjunto de lesiones que ponen en peligro la vida del diestro. Estas 6 lesiones, curación, y me gustaría leérselas bajo anestesia mixta. Amplióse la herida del muslo hasta los verbos, cómo se conjugaban, 1929, haciéndose una contrabertura en la cara externa, canalizóse con tubo de goma y taponase con gasa iodoformidada la herida en el hemitórax, suturándose las contusiones, trasladóse al Hospital Francés en la Ciudad de México. Y firman una pareja inolvidable. El doctor José Rojo de la Vega y el doctor Javier Ibarra Montes de Oca. Es un parte médico tan desgarrador como la desgarradora es la cornada y la historia del propio Carmelo Pérez. Desde luego que sí. Gris Campos, si pudiéramos volver a ver la fotografía para que le explique el doctor de los seguros, que me parecería muy valioso, doctor. La tercera que colocaste, Gris Campos, te lo voy a agradecer. Efectivamente, esa fotografía es un dato curioso, ¿no, doctor? Que en ese tiempo con un seguro pues tradicional del que usamos incluso para pues abrochar algo, hicieron esta curación y es de Carmelo Pérez, tengo entendido. El maestro en historia, José Francisco Coello Valde, me dice, mira Raúl lo que encontré, ¿qué te parece? Dime qué es esto. Oye, ¿qué es esto? Pues Raúl, esto es un seguro. Es un seguro para ropa o seguro para añar. Claro. Para es una pieza metálica. Es una pieza metálica para afrontar la herida. Ahora le hacemos sello de agua, el famoso Pleurovac, como tenemos la cornada de Platerito en 5 villas ya más recientemente. Pero esto era la cirugía de antes, estamos hablando de 1929, la cirugía de tórax. Y no había subespecialistas en tórax, el médico le entraba a todo. Y buscaba la forma para suturar en este caso o para ligar, ¿no? Para cerrar la herida de esta forma. Esa es otra de las preguntas, doctor. Regresamos a cuadro, Gris. Si podemos regresar también a cuadro. Esa es una de las preguntas. Ahora en día,
¿Qué especialistas se tienen? Porque vemos que Ibarra y Rojo de la Vega aparecían en todo, hacían todo, prácticamente tenían un equipo donde pues ellos tenían que manejar muchísimas más especializaciones. Hoy en día, ¿cuál es la integración de los médicos de plaza o de un grupo médico que tienen una plaza? En los últimos años hemos visto en la Plaza de México, el jefe de los servicios es ortopedista. El doctor Vázquez Bayot. El doctor Vázquez Bayot actualmente, desde 1997 a la fecha, tomó los servicios médicos, él es ortopedista. El doctor Javier Campo Licastro, en su momento de 1973 a 1993, 20 años, ortopedista. Ahora, para mí yo considero que un equipo mínimo indispensable es el ortopedista, anestesiólogo, cirujano general. Si me dicen, oye, te puedo pagar el empresario otro especialista, pondría un cirujano vascular. Y ya después todas las demás especialidades, como para el Silis, en Pachuca, un cirujano maxilofacial, traumatismos craneoencefálicos, un neurocirujano. Hay varias especialidades también que se conjugan. Están las mujeres, pues un ginecobstetra, están los novilleros pequeñitos, nuestros niños, un ortopedista pediatra, un pediatra. Son muchísimas especialidades que pueden estar alrededor de un torero. Y como en el caso del Matador Silis, hubo 11 especialistas en el hospital, en el Centro Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE para su cirugía de reconstrucción de cara del lado izquierdo. Es una de las jornadas más ejemplificativas de esta época, además que implicó muchísimas manos, muchísimo movimiento, y claro, también en el recuerdo, y ahora que es 28 de diciembre, pues mañana se cumplen ni más ni menos que 78 años de la jornada de Alberto Valderas, cobijero de Piedras Negras. Es muy curioso cómo Ibarra y Rojo de la Vega libraron batallas impresionantes contra la muerte. Sacaron de la muerte desde Silverio Pérez y la cornada de Zapatero, Carlos Arroza y la cornada de Doncito de Piedras Negras, y de pronto esta fue imposible. Sería ideal, Gris, que nos pudieras presentar la carpeta número 4 para ver justamente esta jornada que comentas. Ahí está Alberto Valderas Reyes, con toda la alegría y la vida por delante, y bueno, fue desafortunado este percance de muerte prácticamente, doctor Aragón. Sí, así es. Y luego que es un toro que no le tocaba al maestro. Así Además, es, para mala suerte todavía, ¿no? Así es, él sale, el toro al parecer no lo vio y se fue directito hacia correcto. él y lo golpea en mi tórax derecho, en la parte frontal, y le da una cornada directamente en el hígado, le parte el hígado en dos, y el hígado es un reservorio también de sangre muy importante. Entonces se murió desangrado al entrar casi al callejón. Prácticamente el maestro Valderas ya estaba casi en agonía. por supuesto. Una cornada podría ser muy similar a la que recibió Iván Fandiño, ¿podría ser, doctor? Sí, porque también le parte el hígado, Así es. inclusive llega hasta la vena cava inferior, que es el reservorio que lleva toda la sangre de las extremidades pélvicas, las extremidades inferiores, el abdomen, y va hacia el corazón. Fue Obviamente, más terrible la del Fandiño. De muerte pero de aquí necesidad, ¿no? Así es. Obviamente mortal por aquí necesidad. es imposible hacer algo, ¿no? Sí, no. Por más que la ciencia médica esté avanzada, los cursos y programas ATLS, PHTLS, que es cómo salvar la vida del paciente, luego la extremidad, luego la estética, pues imposible. Y además, y muy importante, yo siento que el tema de Alberto Valderas fue un cambio en la actitud que se tuvo hacia los servicios médicos, porque iba a ser una década plagada auténticamente de jornadas, y una de ellas iba a traer, por allá del año 1944 en San Luis Potosí, la de Armillita, iba a traer, entiendo, la primera ocasión que se utiliza la penicilina. Perdón, es con Luis Briones, Con Luis aquí en Briones. 44 también. Sí. Aquí un caso curioso Armillita no se alcanzó a utilizar. con el maestro Armillita, es la única jornada que tuvo Sí, allá. sí, de todo despertador. Y de lo Toluca. opera un médico muy joven que acaba de salir, Hernández Muro, muy joven de la carrera salió. Él aprendió leyendo los partes médicos, y es la importancia de los doctores José Rojo de la Vega y Javier Ibarra del Toreo de la Condesa. Entonces, leyendo los partes médicos, aprendió también a tratar estas heridas. Trata la herida del maestro Fermín Espinosa Armillita Chico, pero pues los allegados a él, apoderados, sus hermanos, oye, pues está muy joven el doctor, ¿qué tal si no lo operó bien al maestro Fermín? Y se lo llevan en avión hasta la Ciudad de México con las grandes eminencias en ese momento, Javier Ibarra, Montes de Oca y Rojo de la Vega. Lo operan en el hospital francés, aquí en la Ciudad de México, y dicen los doctores, oye,
Está bien operado. ¿Qué operamos? ¿Qué operamos? Está bien operado, está reconstruido bien por planos, la lesión, todo está bien. Tenían varias trayectorias. ¿Quién lo operó? Pues el doctor Hernández Muro, un médico joven que acaba de salir de la carrera, está ahí. No saben qué, tráiganselo. Y se le hizo un homenaje a Rojo de la Vega, a Javier Ibarra y a Hernández Muro. Y el doctor Hernández Muro se quedó más de 30 años en el servicio médico de la Plaza de Toros, allá en San Luis El Potosí. paseo. El Doctor, paseo. si en un espectáculo taurino, si en una corrida de toros está destinado que un toro propicie un percance a un torero, ¿qué será preferible? Digo, ninguna de las dos es preferible. Lo ideal es que el torero salga por su propio pie y ustedes como médicos no tengan que trabajar, sino disfrutar como aficionados Claro. la fiesta de los toros. Pero ¿qué sería preferible? ¿Una cornada o una fractura? Pues aquí indiscutiblemente sería primero una cornada, hablando en términos generales, porque una fractura se tarda en consolidar de 6 a 8 semanas. Ahí tenemos el caso de Maripaz Vega, una fractura de fémur que estuvo fuera de la lidia por más de un año. Una cornada hemos visto, bueno, de las mal llamadas limpias, que hasta, ahí tenemos el ejemplo claro de Joselito en la Plaza México, en menos de una semana estaba toreando, una cornada. Una fractura, pues no torea. Claro. Otra con una fractura de tobillo, fractura de clavícula, también dependiendo cada caso, ¿sí? Y el tratamiento si es quirúrgico o si es conservador con un aparato de yeso, pero de una cornada a una fractura sí. Pero si me preguntan, oye, una cornada femoral a una fractura de tobillo, no, pues 1000 veces la fractura de tobillo. Obviamente. Desde luego. Pero también dependen, o sea, grosso modo, pero depende cada caso. Claro. Y claro, viendo algunos ejemplos de las cornadas, aquí vemos lo que ya mencionábamos sobre Michín de Santiago de los Padres. Michín, que por cierto era uno de los toros de más alta nota que jamás se hayan lidiado en la Ciudad de México, toro colorado que venía de la rama del Marqués de Saltillo. Vemos aquí igualmente lo que mencionábamos de Alberto Valderas. Una de las más graves fue la de Silverio Pérez, que incluso desata un pleito muy grave entre los doctores Oyomonte y Javier Ibarra y Rojo de la Vega. Claro, el doctor... Siempre pasa eso de pronto, ¿no? En algunas Hay ocasiones, discusiones, ¿no? Hoyo Montes era el médico de la familia, ellos venían en Texcoco, Sí. y también ahí sale el renombre del doctor Hoyo Montes, y se pelean, no, es que mi paciente, no, yo lo operé, Rojo de la Vega, yo soy jefe de servicios médicos, junto con Javier Ibarra, y es un escándalo, y ya lo habían operado los grandes maestros, y así empieza. Como en todo, en la política, en la medicina, hay problemas, hay política. Y claro, las grandes cornadas, sobre todo la de Manolete, que arrastró igualmente la de Joselillo, esta que vemos de Antonio Ordóñez en la mano, que esas son cornadas, son ciertas cornadas atípicas, Sí, que son- llegan no a ocurrir en donde casi siempre pasan, ¿no? Sí, son atípicas y también depende. La mano es una de las partes del cuerpo más especializadas. En la palma tenemos muchos flexores, muchos tendones flexores profundos, superficiales, y en el dorso. Y la mano pues puede dibujar, crear arte, escribir, Naturales. dibujar, naturales, lances. Entonces la mano es fundamental para el torero, para el novillero. Entonces la mano es difícil, hay que operarle en cirujano de mano. ¿Cuáles son las cornadas Cirujano más plástico. comunes? ¿En qué zonas del cuerpo, doctor? Por anatomía, las más comunes son en el muslo. ¿Sí? Se agacha el toro, embiste, como decimos, el toro Humilla. humilla, Claro. y a la hora de levantar ese cuello, que tiene 6 veces la fuerza en su cuello, hay una lesión y produce lesiones en músculo, en el muslo principalmente. ¿Cuál es la sensación que tenemos cuando vemos aquí a Francisco Rivera Paquirri? Vamos a escuchar en un momento más las palabras de una de las cornadas que mayormente marcó, aquí lo vemos, estas escenas. Levantan sus manos. Tranquilo. Venga, vamos a canalizar una vena que... Obviamente, doctor, cuando una enfermería no está en condiciones, pues cuánto en gran medida reduce todas las posibilidades que tiene un médico. Vimos el percance de Eduardo del Villar, supimos todo lo que ocurrió y es lamentable que todavía existan plazas que no tienen los servicios médicos fundamentales. Sí, no hay enfermerías, entonces la enfermería se traduce en la ambulancia. La ambulancia, aparte de ser ambulancia, le hace de enfermería. Esa es otra de las cosas que tenemos, que en la mayoría de las plazas de toros y más en el sureste del país existen estos problemas. Entonces la Asociación de Matadores, junto con la Unión, junto con el capítulo mexicano de la Sociedad Internacional de Cirugía Taurina, está viendo por qué también en las plazas los empresarios asuman esa responsabilidad y hay enfermerías y que se contraten médicos
especialistas para atender estos percances. ¿Cuál es su sensación al ver las imágenes de Paquirri? Ahí fue una cuestión pues de segundos que la vida se les fue a los médicos, literal. Sí, pero aquí surgió otro problema, que porque los médicos no fueron contratados por el empresario. Entonces los médicos se subieron a las gradas como cualquier espectador, pagaron su boleto y se fueron a ver. O sea, no había médico. No había médico, no los contrataron, pues venía Paquirri, el toro no pasa nada, Bueno. no pasa nada. Y cuando van la cornada, pues todos voltean el público, pues aquí están los doctores, están aquí arriba. Oye, pero pues compramos mi boleto, yo me fui a ver la corrida a Paquirri. Claro, como aficionado. Como aficionado, y ante la mirada de todos, que es también el peso que tiene el médico, pues bájense, pues ustedes son los únicos médicos que pueden ayudar a Paquirri, bájense. Llegan y la enfermería obviamente estaba cerrada, no había llaves, tuvieron que abrirla a candado, todo el tiempo que se perdió. Entran a la enfermería, no estaba equipada, era una sola mesa y ahí estaba el matado Paquirri. Pues, ¿qué puede hacer el médico aunque tengas todos los conocimientos si no tienes los material necesario, monitores, gasas, vendas? Pues ellos iban de aficionados, no podemos criticar a los médicos españoles de ese entonces, de esa época, porque ellos iban de aficionados. Comprobada la negligencia en cuanto a la enfermería, entonces. Así es, yo me atrevería a decir, pues bueno, pues al empresario, ¿no? No Claro. prever o contratar esos servicios médicos. Y ahí el matador, pues ya ha tenido varias jornadas, doctor, tranquilo, tengo una jornada por aquí, por allá, abra lo que tenga que abrir. Pues el médico, pues sí, estaba nervioso, pero no porque no supiera cómo operarlo o qué hacerle, No sino tenía con con qué. qué te voy a operar, no tengo nada. El torero tiene capacidad de saber qué tipo de cornada recibió porque él la ha sentido, me imagino. Claro que sí, se le pregunta inclusive, oye, ¿dónde sientes? ¿O qué te pasó? No, doctor, siento la cornada hacia arriba, fue hacia abajo, la siento por acá, la siento hasta en el abdomen. Ayudan mucho, se vuelven Ayuda expertos, mucho. ¿no? Así es, Los nos toreros. ayuda mucho a ver nosotros las trayectorias de las heridas por cuerno de toro y hacen más fácil el trabajo a la hora de la revisión de la herida y el tratamiento médico. Doctor, ¿alguna Quirúrgico. cornada que le haya tocado atender o auxiliar a algún médico que le haya impactado, que le haya dejado un aprendizaje? Me imagino que todas dejan un aprendizaje, Claro. pero alguna que para usted lo haya marcado profesionalmente y como aficionado. Claro que sí, Miriam, una cornada al novillero Joel Delgado en la plaza de Cinco Panita. Villas, al Panita, del doctor Jorge Uribe Camacho, que es el jefe de servicios médicos de esa plaza de toros, me invita y ahí estoy, y nos toca en el primer lance que da, más bien con la muleta, el primer pase que da, le da una cornada al Panita en la ingle derecha, y de ahí se va al hospital, al Sanatorio de Durango, a operarse. Esto lo relata en el libro usted también, ¿verdad? Así Sí, es. está recopilada. Y este es otro de los casos clínicos que le tocaron al doctor Campos Licastro en la Plaza México. Cuando decía Miriam sobre si los toreros saben qué traen, pues yo creo que en el caso de Antonio Melín es lo más gráfico que puede existir. Esta cornada que abre el paquete intestinal es una de las cornadas también más sui generis que han existido en la Plaza de Toros México. Aquí el cirujano no tiene algo que ver con las piernas, con las venas, pero ¿cuál sería el procedimiento de una cornada tan complicada esta? Claro, aquí el especialista ahora es el cirujano de abdomen, cirujano general, cirujano de tórax, cirujano de abdomen, para intervenir este paciente. Los ortopedistas no operamos extremidades, columna, pero no estamos capacitados para operar tórax y abdomen. Entonces necesitamos utilizar a otros compañeros especialistas para ayudar a estas cirugías. El doctor Campos Licastro en aquella época les enseñaban en la medicina, no había especialidades, entonces los médicos le entraban a todo, médicos cirujanos, atendían de todo, eran internistas, Claro. atendían partos, atendían a los niños, consulta de adultos, entonces sabían mucho nuestros maestros de esa época. Ya después empezaron a hacer las especialidades porque el médico no podía, en ese entonces no puede abarcar toda la medicina avanza a pasos agigantados y no puedes dominar todas las áreas de las especialidades, por eso surgieron las especialidades. Entonces ahí se complementaba, pero el doctor Campos Licastro pues entraba a todas esas A todas heridas. esas heridas. Gris Campos, si podemos ver la carpeta número 4 o 5, ¿cuál era la que seguía para ver pues este percance también de muerte de José Laurentino Joselillo en la Plaza de Toros México, Otro- en Novillo Ovaciones? Otro de los grandes percances en un año pues auténticamente oscuro, que fue, aquí vemos el gran tipo de torero de José Rodríguez Joselillo, fue el año 47. Manolete, Carnicerito de México, Joselillo. Esta es la primera
terrible cornada en la Plaza de Toros México. Aquí vemos que ahí está la relación precisa sobre las cornadas, la de Félix Guzmán, me refiero a los novilleros. Está igualmente la cornada Miguel Gutiérrez, mortal en la Plaza de Vista Alegre. Y claro, en septiembre de ese año 1947, Joselillo. Es una de las cornadas, aquí la vemos, la foto de la Plaza de la Manoletina, los dos momentos. Y es una de las cornadas que ya se había, mucha gente dice, ya se había salvado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Aquí pues también un grito del público también afecta y a veces pensamos que los toreros, los novilleros no escuchan, están muy metidos en la faena, pero de repente el silencio sepulcral que se puede hacer en una plaza de toros y se escucha, arrímate payaso, hizo que Joselillo se arrimara y el toro se le vence y le mete el cuerno como vemos en la ingle derecha y le secciona la arteria femoral. Aquí lo ligaron los grandes maestros Javier Ibarra y Rojo de la Vega y estuvo 3 semanas en el sanatorio de los toreros Santa María de Guadalupe. Hoy es el sanatorio Moisés Lira, que está en las calles de Cincinnati y Boston, muy cerca de la Plaza México. Pasaron 3 semanas y después ya el matador ya en silla de ruedas se para a dar sus primeros pasos y de repente empieza a decir, no puedo respirar, me falta el aire, me duelen los riñones, quítenme las vendas, y fallece. ¿Qué pasó ahí, doctor? Cuando ya se habían atendido cornadas de femoral y se habían salvado. El problema es que aquí viene la fisiología de la sangre, la arteria y la vena. Al estar el matador 3 semanas acostado, con curaciones y todo, pues no camina, no se mueve, entonces la sangre se queda estancada, por así decirlo, o empiezan a formarse trombos en la vena femoral, y cuando ya empieza a caminar, empieza a dar esfuerzo, hace un esfuerzo y se fragmentan esos trombos, se llaman émbolos, se van viajando por el sistema venoso profundo y llegan hasta el pulmón y lo que lo mata le causa una tromboembolia pulmonar. Muere de asfixia el matador. Se tapan las arterias, las venas pulmonares y es lo que... Por eso hoy uno de las recuperaciones postoperatorias es que muchos pacientes caminan, ¿no? Así es. Ahora, aquí, ¿ha cambiado eso? Claro, aquí también ya les ponemos inclusive vendajes elásticos compresivos, las famosas medias TED, que son unas medias blancas, antitrombóticas, precisamente. Y aquí también se le coloca ahora enoxiparina o fraxiparina, que son heparinas de bajo peso molecular anticoagulantes. Y en esa época, 1947, no había eso, no se conocía. Entonces, pues es que lo mataron los médicos, no supieron. No, es otra medicina. Se desconocía esta fisiología, el tratamiento antitrombótico, las heparinas. Por ejemplo, una paciente con una fractura de cadera, antes de la cirugía, después de la cirugía hay que colocarle anticoagulantes. Claro. Medias de compresión para evitar una trombosis venosa profunda, una tromboembolia pulmonar. Mi querida Gris Campos, podríamos ver la siguiente carpeta, que si no me equivoco es Manuel Rodríguez Sánchez Manolete, en la Plaza de Toros El Toreo, donde recibió en su presentación como matador en México, recibió una cornada. Háblenos un poquito sobre esta preciosa portada de esta revista La Lidia, que cómo se añora, tener estas revistas es tener oro puro, en casa. Claro que sí. 1945. Así es. Aquí el matador Manolete da unos lances a la Verónica y a la izquierda, al dar un lance con la izquierda, se le vence el toro y le da una cornada. Aquí por su propio pie hasta se ve en un video cómo va brincando en el pie derecho, flexionando la rodilla y no apoyando el izquierdo, y llega a tablas, y aquí vemos cómo se acerca una persona a revisar la herida, y este es el doctor Tirso Cascajares, otra gran pareja con su hermano de médicos, José Cascajares, que también tenían que ver mucho con Rojo de la Vega y Javier Ibarra, eran sus maestros. Y esta fue la cornada del toro Cachorro de Torrecilla. Es un verdadero compendio impresionante, la parte técnica, lo que es hoy esta evolución, me atrevo a decir técnico-científica de la cirugía taurina. Hay que leer este libro, muy importante. No se diga David Silvetti, no en se el diga tema los de la casos de David ortopedia. Silvetti. Claro. Y también decir, si nos puede devolver Gris las imágenes, el hecho de que hay una relación perfecta en cada uno de los últimos casos.
O sea, están desglosados. Me llama mucho la atención una cornada que muchos han ignorado, que es la de Jesús Solórzano Pesado, el toro sardinero de Tequisquiapan, ese berrendo con el que le cortó una oreja y estuvo fenomenal, pero que resultó corneado. Desde los antiguos antecedentes, muy antiguos antecedentes, está igualmente la cornada del torilero Miguel Bello en la Plaza de Toros El Toreo. Me parece que es un esfuerzo completísimo. Yo le doy mi enhorabuena, Miriam, y hay que leerlo. Desde luego que sí, creo que es obligado no solamente leerlo, tenerlo incluso en casa, porque nos da un panorama general de lo que hasta el día de hoy, en tema de medicina general, de medicina taurina, ha ido avanzando desde luego la ciencia médica, y yo creo que es valioso. También en este libro me llamaba la atención, abordaba el tema de Eduardo Fontanet, que fue también una muerte trágica en la Plaza de Toros México en 1997, justo el año en el que usted estaba intentando abrirse camino en esto de la cirugía taurina. Yo también no me resta más que darle la enhorabuena, doctor, por este gran esfuerzo que con José Francisco Coelho realizan, que aportan a la fiesta de los toros, a la medicina taurina, y desde luego también a los aficionados, que es valioso que tengan este libro. Claro, y también este libro se hace un homenaje a todos aquellos médicos que aquí sacamos los nombres, pero han operado algunos toreros, han desconocido sus nombres, y también es un homenaje a mis compañeros, a mis maestros, desde hace hace un siglo, ¿sí? Desde que se tiene memoria, para también llamarlos aquí a la presencia y que el público los conozca. No nada más eran Rojo La Vega, Javier Ibarra, Salcedo Coppola, el doctor Vázquez Bayo, hay muchísimos médicos, Carlos Cuesta Vaquero, el doctor Jules Alonzón, que son médicos que han operado, no se conoce hasta que uno va leyendo, y también este libro es un homenaje a ellos. A Alfredo Ruiz Romero, que es uno de los más también conocidos en México, después de haberle salvado la vida tanto a Jairo Miguel, recuerdo, Cierto. Novillero, y a José Tomás en aquel año 2010 después, en la claro. Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes, Carlos Hernández Sánchez. Nos decía fuera del aire que uno de los servicios médicos pues más importantes en México, desde luego, es el de Aguascalientes. Pero bueno, creo que todos se han preparado para esta inolvidable, importante, la verdad necesaria función de salvar vidas. Claro que sí, Miriam. Inclusive en la Sociedad Internacional de Cirugía Taurina, el capítulo mexicano está tan conformado que tenemos ya los jefes de servicios médicos de las plazas más importantes del país, y van enseñando esa teoría, esa práctica a sus médicos. Y la idea del doctor Jorge Uribe Camacho es que llamemos a más médicos jóvenes para que se sigan instruyendo, aprendiendo, porque algún día pues vamos a dejar la estafeta. Claro. Y entonces, ¿quién los va a operar? ¿Cómo van a Así operar? es. No es lo que más quisiéramos que fuera una especialidad. Sí. Pero está muy difícil porque son muy poquitos casos clínicos. Claro. Ya si sumamos en todos los siglos son bastantes, pero son muy pocos. Pero para eso se hacen las Jornadas Nacionales de Cirugía Taurina, los congresos internacionales. Entonces, aquellos médicos que les guste la cirugía taurina, vayan a los congresos. Está la página Cirujanos Taurinos Mexicanos también, que pueden acceder y ver algunas información al respecto. Pues yo le doy la enhorabuena. La y pregunta. La pregunta, queremos que usted nos diga o nos formule la pregunta para que se puedan llevar este libro que Miriam tiene aquí a mi lado derecho, y a ver qué torito le puede enviar a la afición, doctor. Después de tanto que hablamos aquí de historia, una pregunta fácil más o menos. Bueno, A la ver. considero yo, pero bueno. ¿Quién fue el fundador en 1974 de la Sociedad Internacional de Cirugía Taurina, a la cual pertenezco? Y estamos muy orgullosos todos los médicos taurinos del país. Pues ahí está la pregunta, lanzada al Además, aire. en un año donde salió triunfador esa persona. El Así triunfador de una plaza grande con una gran figura. del Relativamente sencilla la toreo. pregunta. Yo creo que ¿eh? sí. Ya si de pronto hay pinchazos de la afición, No. lo comprometemos a venir. Y aquí se va a notar si pusieron atención en toda la charla. Claro. Sí, claro. Ahí está el libro Historia de la Cirugía Taurina en México, de los siglos virreinales hasta nuestros días, de José Francisco Coelho Ugalde y del doctor Raúl Aragón, a quien le agradezco muchísimo haber estado aquí. Muchas gracias. Lo vamos a leer Miriam. y lo comprometemos a venir a un próximo palco de médicos, ¿le parece bien? Por mí encantado, muchas gracias. Algo más que desee agregar, algo que quisiera comentar que no le hayamos preguntado. Bueno, de la historia, a veces todos vamos a los toros, todo, y dejamos así el servicio médico. Inclusive los toreros nos dicen, no, yo ni me paro en la Porque es de mala enfermería, suerte. se va la suerte, ni saluda al médico, ya después le hablaré si me tengo que ir a la enfermería. Pero sepan los toreros que están muy bien cuidados por nosotros. Claro. Exijan a los
a los empresarios que haya servicios médicos, que haya una enfermería, haya especialistas, no cualquier médico, un médico que sepa atender heridas por cuerno de toro. Y bueno, hago el hincapié, cuerno de toro. Las astas solamente son nodos de los venados, según nos explica el doctor Pedro Martínez de Aguascalientes, médico veterinario. Valioso comentario, porque nosotros también en ocasiones en la crónica, en las reseñas decimos el astado, sus astas, las remató en el burladero, no, son cuernos, o pitones se les puede llamar también, ¿no? El cuerno, y bueno, ya tiene diferentes connotaciones. Estructura, la cepa desde el nacimiento, la pala, así el es, y el pitón y lo más agudo, el diamante. Pero toda esta estructura se llama cuerno de toro. Doctor, ¿dónde pueden encontrar este libro? Solo nos dijo que acababa de llegar recién desempacado de Guadalajara, pero no nos comentó dónde se va a poner. Les voy a dar mi correo electrónico, que es pinomar@yahoo.com, para que se comuniquen los que estén interesados y ahí nos ponemos de acuerdo para llevarlos a la venta. Ahorita apenas estamos desempacándolo, pero bueno, adelante. Ya por lo menos el que conteste la pregunta ya tiene su. ¿Qué costo tendría aproximadamente? 750 pesos. Perfecto. Y vale la pena porque es un volumen lo suficientemente bien integrado, ilustrado, explicado y fundamentado para que usted lo tenga en su hogar y en su biblioteca taurina. Los bibliófilos tienen que echar para adelante con este libro, que ojalá lo puedan ir a presentar por allá, por lo menos con nuestros amigos del Liceo Barrios o por qué no con Toño Villanueva, y creo que va a ser muy importante. A todos los que nos invite, sí vamos. Como debe ser, como debe ser. Y bueno, nos vamos a despedir de este programa y este año taurino de Taurinísimo con nuestro video 1 gris, y lo podemos dejar para el cierre porque también los médicos han aportado música, y música taurina. ¡Olé! Desde Perú nos traen el paso doble médico taurino. Así que con ese, Miriam, nos vamos a despedir. Gracias, doctor Raúl, muy feliz año. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias, Eduardo. Feliz Navidad, feliz año. Y que no sea la última vez que esté con nosotros hablando de toros. Ya tenemos un ortopedista de cabecera. Sí, y también jefe de los servicios médicos de aquí de esta plaza. Desde luego que sí. Un abrazo a todos, Miren, feliz año, que culminen este 2018 llenos de satisfacciones, esperando desde luego con ilusión el venidero 2019 y que taurinamente también traiga muchas bendiciones. Hoy le hemos echado un pequeño toro de regalo, pero creo que ha valido la pena. Que sea el mejor de los años. Los dejamos con este paso doble. Aquí estaremos en 2019 en un taurinísimo año más. Hasta la próxima.
Ah, ese es el mío. Bueno, yo casi no me veo Bueno, no quiero ver, me llueve. Radiotv.mx presentó